Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso. En este momento llevaremos hasta su pantalla el foro Análisis y Perspectivas de la Planeación del Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se realiza en este Senado de la República y que es impulsado por el Instituto Belisario Domínguez en coordinación con el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tienen que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidas, bienvenidos. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Agradecemos la presencia del senador Eduardo Murat Hinojosa, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Para dar inicio, escucharemos a nuestro moderador, el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias a todo el público que nos acompaña. Gracias a la senadora Beatriz Paredes, que tiene una larga trayectoria política y legislativa y que ha presentado una iniciativa para que el Senado tenga una mayor participación en el Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto que agradezco al doctor Rolando Cordera, que también tiene una amplia trayectoria, fue incluso coordinador del PESUM, si mal no recuerdo, allá por ahí del 82, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y director del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo. Y sobre todo, antes de ceder la palabra a la senadora Paredes, como saben, el evento tendrá, además de esta inauguración, otras 3 mesas muy interesantes sobre Estado de Derecho, bienestar y desarrollo económico. Por último, quiero agradecer en especial a todo el equipo del Instituto Belisario Domínguez, a los investigadores, a los administrativos, al personal de apoyo técnico, que son los que hacen posible la organización y realización de eventos como este y la provisión de información oportuna y veraz para el debate legislativo en el trabajo cotidiano de esta soberanía. Sin más, cedo la palabra a la senadora Beatriz Paredes. Muchas gracias. Debo decirles que no me acostumbro a usar lentes y siempre se me olvidan, porque recién los empecé a usar. Entonces, al inicio siempre es un relajo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia, por su participación, por el heroísmo de haber llegado hasta aquí tan temprano. Sé que tuvieron que salir muy temprano de sus casas habitación. Muy querido Rolando Cordera, director del Programa de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, bienvenido, es un honor compartir este panel con alguien a quien respeto, aprecio y admiro. Señor coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, senador Miguel Ángel Mancera, muchas gracias por su presencia. Señor senador Eduardo Murat, presidente de la Comisión de Ecología y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Destacados especialistas, investigadores que participarán en las mesas de este interesante encuentro promovido por el Instituto Belisario Domínguez. Compañero y amigo Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez, investigadores y
docentes y analistas del Instituto Belisario Domínguez. Agradezco al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República la amable invitación que me permite participar en este evento vinculado con la planeación del desarrollo. Agradezco también la participación de destacados especialistas del CIDE, de Coneval, de CEPAL y desde luego de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Quiero saludar entre los destacados especialistas que pude ver al inicio a mi arribo a este evento, a la doctora Norma Samaniego. Norma, mucho gusto por estar aquí, al doctor Enrique Provencio y a muchos y muchas de ustedes que nos enriquecerán en este diálogo. La materia que hoy nos convoca es el que podamos compartir algunas reflexiones sobre los procesos de planeación del desarrollo. Quiero decirles que mis comentarios son estrictamente a título personal. No reflejan el punto de vista de mi grupo parlamentario, ni mucho menos el del Senado de la República. Son opiniones estrictamente personales bajo mi responsabilidad. Pero les confieso, amigos que están aquí reunidos y público en general, que me sentí en la obligación de hacerlos. Hace tiempo que decidí que si no soy capaz de expresar en público lo que sostengo en privado, tengo que revisar qué le sucede a la congruencia. Así es que, siendo congruente, quiero compartir con ustedes algunas ideas. Creo en la planeación. Tuve el privilegio de ser legisladora cuando se establecieron los principios de rectoría del Estado y las bases para establecer el Sistema Nacional de Planeación. Estoy convencida que planear supone un esfuerzo analítico sobre los recursos existentes, obliga a una jerarquización de los problemas, demanda una definición de prioridades, requiere de una perspectiva temporal, lo inmediato, lo de corto plazo, lo de mediano y largo plazo. Demanda una precisión de objetivos y de propósitos. Y cuando de un Estado democrático se trata, este proceso de planeación se da en el marco del mandato constitucional, del acuerdo social que está plasmado en las leyes y que le da legitimidad democrática al Estado de que se trate. Desde esa perspectiva, el esfuerzo de planeación realizado con una visión democrática supone necesariamente la comprensión del entorno social y un esfuerzo cotidiano por alinear los actos gubernamentales a la legislación y en lo posible que esta legislación refleje un conjunto de acuerdos sociales o de consensos. El proceso de planeación del Estado Nacional requiere para objetivizarse de hechos, de programas, y esa objetivización en programas se realiza a través del aparato del Estado. Nosotros le llamamos al aparato del Estado el gobierno. Desde esa lógica, la planeación es un instrumento de los gobiernos democráticos para conducir e impulsar el desarrollo. Pero supone la existencia de gobiernos, supone la existencia de gobiernos legítimos y en el sistema político mexicano supone la existencia de 3 órdenes de gobierno: el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. De allí que en nuestro sistema de planeación, la planeación sea obligatoria para el gobierno federal, se conviene y se concerta con los gobiernos estatales y municipales y es inductiva para la sociedad. Con este marco de referencia, con estos parámetros
comprenderán el sentido de mis comentarios sobre la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Porque queremos una planeación democrática, aspiramos a hacer de la planeación un ejercicio participativo de concertación y análisis que permita la corresponsabilidad, con un esfuerzo de conciencia ciudadana, de asunción cívica de la sociedad y con un esfuerzo de coparticipación y corresponsabilidad de los otros órdenes de gobierno. Conscientes todos que la realidad existe. Fíjense qué sorpresa. La realidad existe. Y que la realidad nos impone condicionantes, posibilidades y nos genera límites y posibilidades. En ese sentido, es crucial que los instrumentos analíticos de la realidad se sustenten en datos, en información. No es extraño, es muy interesante que en el artículo 26 constitucional que habla, artículo 26A, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Ese es el artículo 26, continúa con varios párrafos, ustedes lo conocen. Ahora, me parece muy importante decirles que después del artículo 26, en el propio artículo 26, el inciso B, ligado al Plan Nacional, al Sistema Nacional, el inciso B es: el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. Ya tenemos los referentes principales: un Sistema Nacional de Planeación Democrática y un sistema que recoge datos, lo que llaman los científicos datos duros, datos consolidados, que son el nutriente de la toma de decisiones. Porque algo que caracteriza a la decisión de tener un sistema de planeación es que se descarta el voluntarismo, se descarta el providencialismo, el esfuerzo para planear en el que devino la civilización occidental en las sociedades democráticas tiene que ver precisamente con eso, con que sean datos duros, soportes científicos, elementos de la realidad, análisis de la realidad, los que guíen el ejercicio del gobierno. Y así le estás dando ciertos soportes, le estás dando certidumbre a la sociedad. Se aleja mucho la convicción de la necesidad de la planeación de los regímenes despóticos o autoritarios y se aleja mucho de las ideas mesiánicas para resolver los grandes problemas nacionales.
se requiere un criterio científico y se requiere la profesionalización del aparato de gobierno. Y es aquí que yo quiero prender muchas luces de alerta. La primera luz de alerta se relaciona con un texto que cuando me dijeron los asesores que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, les dije, no puede ser, estás jugando conmigo. Es el texto que señala que habrá la disminución de cuando menos un 70% de las plazas de confianza. Yo quiero decirles que lo que me preocupa no es el plan. Puedo estar de acuerdo o no. Yo tengo algunas reservas sobre el estilo de la política social, no solo de ahora, de tiempo atrás. Yo no estoy muy de acuerdo con las transferencias directas. A mí me gustan más procesos participativos que incorporen a la economía a los sectores marginales, pero bueno, esa es una discusión conceptual. Tengo alguna visión diferente sobre la política agropecuaria, en fin, pero esas son problemas menores si pongo énfasis en que lo que me preocupa es el funcionamiento del aparato de gobierno. En el funcionamiento del aparato de gobierno, me parece crucial que se entienda cómo se da el ejercicio efectivo del gobierno de manera cotidiana. Y el ejercicio efectivo de manera cotidiana tiene que ver con que las instituciones funcionen. Y para que las instituciones funcionen, se necesita que haya liderazgo gerencial, capacidad de gestión funcional, aunque parezca de perogrullo. Se necesita que quienes están en el gobierno puedan operar el gobierno, puedan operar la gestión del gobierno. Y resulta que en la historia de la administración pública mexicana, quienes han operado las instituciones son los empleados de confianza. No son los grandes directivos, no son necesariamente los secretarios o los subsecretarios. Es un equipo intermedio. Todos los que han trabajado en el gobierno lo saben. Es un equipo intermedio que va adquiriendo el conocimiento de la gestión pública, se vuelven expertos, se vuelven conocedores. A veces son personal de confianza, a veces son personal de base, pero muy pocas veces. En general, son personal de confianza. La reducción en este grado del personal de confianza me parece dramática. Me parece que pone en un alto riesgo la capacidad de operación institucional. Y si a este alto riesgo de la operación institucional le adicionas que hay un nuevo enfoque en un conjunto de programas, pues evidentemente tengo una preocupación que no señalo ni como denuncia ni de manera alarmista. Mi participación es una participación constructiva de una gente que cree en la planeación, que espera que al país le vaya bien, que cree que en un régimen democrático podemos aportar, y prendo una luz de alerta en cuanto al enorme riesgo que puede suponer dejar al aparato del Estado, el gobierno, sin cuadros que sepan conducirlo. Esta preocupación ya me venía angustiando cuando revisamos el proyecto de nueva ley orgánica de la administración pública.
Cuando analizamos el proyecto de nueva ley orgánica de la administración pública, del cual, por cierto, yo voté en contra en varios artículos en lo particular y propuse adiciones, propuse una reforma importante y yo diría que leve al artículo que concentra las adquisiciones. Y recuerdo que en mi argumentación para sostener la importancia de la reforma, que era una reforma sencillísima, a la afirmación genérica de concentrar las adquisiciones, dije, habrá excepciones que puedan acordar los secretarios específicos en función de cuestiones esenciales. Así. Ni siquiera les modificaba el espíritu, que no estoy de acuerdo con el espíritu. Pero, y dije como mi argumentación, hay temas tan importantes que se tienen que comprar, como las vacunas y las medicinas, y que un proceso de concentración de las adquisiciones no corresponde a la evolución de la administración pública. No tiene que ver ni con la evolución de la administración pública, ni tampoco con la transparencia. Hay una confusión en el análisis. La transparencia puede aplicarse mucho más fácilmente de manera descentralizada. El monopsomio en las compras es un asunto que intentamos en distintas etapas en la administración pública mexicana y no siempre fue exitoso. Son otras variables las que te permiten incidir en los precios de las adquisiciones. En fin, me parece que confundieron una táctica con una estrategia y con un mandato legal y que eso está incidiendo de manera muy negativa en la operación del aparato del gobierno. Y ya tenemos crisis dramáticas en áreas estratégicas de las adquisiciones del país y se los advertimos a tiempo y se los advertimos con toda la suavidad posible y quisimos complementarles una legislación para que tuvieran un margen de maniobra para poner a prueba si su hipótesis era correcta, aunque la historia de la administración pública nos ha demostrado en muchos países, incluso de menor tamaño que México, que no es la mejor opción. Pero hay otra cosa que me preocupa enormemente y que me parece bien como una afirmación, pero que no corresponde desde mi perspectiva a un proceso serio, consistente, con datos suficientes de planeación. Hay un principio transversal en el plan. La aplicación de una política de austeridad que permitirá, junto con el combate a la corrupción, contar con un presupuesto suficiente para promover el desarrollo, la producción y el empleo para de esta manera garantizar el bienestar de todos. Con esta estrategia no habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni de crear nuevas contribuciones, demostrando así que sí es posible invertir sin recurrir al endeudamiento. Entonces, a partir de esta afirmación, se habla de cuáles van a ser las fuentes de ingresos. A. Reducción hasta el 75% de plazas de mando. Esto está en la página 146. 105,000 millones de pesos. Reasignaciones presupuestarias a prioridades. Esto es posible, página 34, 395,000 millones. Concluir con los sobornos, página 34, 764,000 millones de pesos. No sé cuál fue la base de datos, no sé a partir de qué lógica, no sé con qué soporte. De combate al lavado de dinero, 30,000 millones de pesos. Ahí me parece que están bajitos, pero en fin. Delitos tributarios, evasión, 700,000 millones de pesos. Extorsión en licitaciones y obras, 165,000 millones de pesos. Yo tengo por entendido, he sido miembro de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda todas las veces que he sido legisladora, que es indispensable tener
fuentes analizadas con mayor rigor metodológico y que son la columna vertebral de cualquier esfuerzo de planeación. Estimadas amigas, estimados amigos, gobernar es un esfuerzo cotidiano que requiere un soporte de conocimiento, de valoración. No solo con las emociones se gobierna, es un esfuerzo de racionalidad y en los estados democráticos es un esfuerzo de concordancia entre lo que ordena la legislación y lo que tu actitud cotidiana realiza si eres gobernante. Yo tengo confianza en la capacidad de la sociedad mexicana en los diversos momentos de su historia para plantear ante la autoridad sus preocupaciones y sus perspectivas. En este momento tengo una enorme preocupación. La precarización de los ingresos de los servidores públicos, la desaparición de las plazas de los cuadros medios de confianza que conducían cotidianamente la gestión institucional y la falta de claridad y rigor en la perspectiva de ingresos me ponen ante la perspectiva dramática de que el plan no tenga sustento y de que el ejercicio institucional sea muy deficiente. Ojalá no sea así por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Antes de dar la palabra al doctor Cordera, quiero comentarle al público que si quieren hacer comentarios o preguntas nos lo hagan llegar, por favor. Pues están repartiendo papelitos y aquí se los transmitimos a los oradores. Sin más preámbulo, doctor, sí, el foro es suyo. Buenos días a todos. Muchas gracias al Senado de la República y en particular a su Instituto Belisario Domínguez por la invitación que me hicieron para participar en este foro sobre la planeación del desarrollo. Más todavía si tomamos en cuenta que el Belisario nos concedió el honor al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que actualmente coordino, de ser co-convocantes a estas reuniones. Realmente es un honor al que espero podamos hacerle honor en estas sesiones y en lo que sigue, que es quizás a lo que nos convoca de fondo esta iniciativa del Senado y el Instituto Belisario Domínguez, a mirar hacia adelante, a construir una perspectiva de mediano y largo plazo, pues que le dé sentido, realidad y materialidad a algunos de los conceptos que le hemos escuchado a mi querida senadora Beatriz Paredes. Lo resumiría en una fórmula copiada del pensamiento y como ellos dicen, la ciencia médica. Ellos dicen, hay que hacer medicina con base en la evidencia. Bueno, lo que nos ha dicho Beatriz es que hay que hacer política con base en la evidencia. Y de ahí la importancia y pertinencia que tiene el ejercicio planificador. Nos obliga a asumir la producción de conocimiento como una práctica política e institucional sine qua non para mejorar el gobierno de la sociedad
de las personas y de las cosas, ¿no? Y esa es una convocatoria que podemos ver como un desafío y que hay que recibirlo en todo lo que vale. Pues muy distinguidos y estimados senadores, senador Mancera, senador Murat, colegas que nos acompañan, hay que celebrar y felicitarnos de que estemos enrolados en una práctica como la que iniciamos ahora. Hay que felicitarnos también de que la Cámara de Diputados, y en particular su Comisión de Programación y Presupuesto, haya convocado a lo que se llama ahora Parlamento Abierto, para reflexionar sobre lo que el gobierno federal ha propuesto a la sociedad y al Congreso de la Unión particularmente, tomando en cuenta que desde 2014 se estableció la obligación del gobierno de presentar su plan a la Cámara de Diputados con fines de su aprobación. No quisiera meterme en problemas, pero sí quisiera dejarlo por lo menos planteado sobre la mesa. Me temo que el proceso mismo de aprobación al que da lugar este mandato constitucional está insuficientemente desarrollado, porque no nos abre fácilmente la puerta para pues, la pregunta más elemental, ¿no? Y si la Cámara de Diputados decide no aprobarlo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo a partir del cual una no aprobación o una aprobación parcial se convierte luego en un documento oficial que, según lo que dice la Constitución y la propia ley de planeación, debe, por así decirlo, normar, encauzar, modular el conjunto de acciones que sobre la economía, la vida social, la política, las relaciones con el exterior, etcétera, tienen que llevar a cabo los gobiernos de la República. Entonces, no es, me parece, un ejercicio concluido. Ojalá lo hubieran concluido en 2014, y es una asignatura que yo esperaría esta legislatura pudiera abocarse a subsanar, porque creo yo nos permitiría ver con más claridad y precisión el edificio organizativo e institucional también que el país debe construir si quiere en efecto gobernar con base en la evidencia, y no solo con base en la evidencia, sino gobernar en concordancia con una visión de mediano y largo plazo para la evolución política del pueblo mexicano, como hubiera dicho don Justo Sierra, ¿no? Y estamos conscientes de que este propósito de planear ha recorrido un largo camino en nuestro país, del país el país de los planes, decían con un poco de sorna los que estudiaban la historia mexicana de principios del siglo XX y de su revolución. Bueno, pasamos a la planeación como mandato constitucional en 1983, en una circunstancia en la que el Estado, en su conjunto, el país, se veía sometido a graves circunstancias de crisis financiera
provocada por la así llamada crisis de la deuda externa, que luego, sin pues, nadie quererlo, derivó en una crisis económica propiamente dicha, con la caída absoluta de la actividad económica, el sacrificio sostenido de los ingresos del trabajo en nuestro país, y con en ese momento la contracción, que no la eliminación, de los compromisos del Estado con pues, lo que para mí es el mandato histórico constitucional por excelencia, que es el compromiso del Estado con la justicia social. Y ahora, como ya lo dije, no solamente tenemos a la planeación como un mandato constitucional, sino que incorporamos al Poder Legislativo, en este caso a la Cámara de Diputados, como el organismo del Estado que debe aprobarle, yo repito, o no, el Plan Nacional de Desarrollo al gobierno en turno. Podríamos decir que entonces esta larga marcha de la planeación pues ha embarnecido, se ha vuelto realmente un componente central, quizás podríamos decir estratégico, del ejercicio del Estado por parte de los gobiernos federales y locales. Bueno, la experiencia y el estudio y la propia manera en que se ha concretado este mandato constitucional en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 nos obligan a decir que no hay tal. Que en el mejor de los casos la práctica planificadora corrió en paralelo con el resto de las prácticas en materia de política económica, social, política y relaciones internacionales que el Estado mexicano, que los gobiernos del Estado mexicano han llevado a cabo en los últimos 30 o 40 años. Y al mismo tiempo habría que decir que a partir de la asimilación de esta experiencia, podemos decir, volver a decir, que la planeación debe convertirse en un componente central del ejercicio del gobierno en nuestro país. Por el alejamiento, la omisión y hasta el sometimiento de estos grandes propósitos de transformación constitucional que hemos vivido. Pero sobre todo, ante la evidencia de que los planes, los proyectos emanados de aquellas crisis financieras y económicas de los 80, repito, la evidencia de que estos propósitos no se cumplieron, de que la promesa del cambio estructural en código de mercado y para globalizarnos lo más pronto que nos fuera posible, no se tradujeron en realidades como las prometidas de un crecimiento mayor y sostenido, justiciero, redistributivo, una mayor estabilidad externa, dado que esto es lo que tenemos como entremés, digamos, del diagnóstico más profundo y general que los partidos, los políticos, los estudiosos se han hecho y deben seguir haciendo. Entonces tenemos que decir, asumamos que fallamos y pongámonos a trabajar para corregir, para dejar atrás las omisiones o los excesos en que incurrimos como sociedad y hagamos el gran esfuerzo político e intelectual por recuperar la idea del desarrollo entendido como un proceso de cambio social y aprendizaje democrático,
como alguna vez lo propuso el premio Nobel Joseph Stiglitz cuando era vicepresidente del Banco Mundial. Recuperar esta idea del desarrollo y volverla el mandato histórico del momento, de este momento, implica, como ya nos lo dijo Beatriz Paredes, implica planear. Porque es eso, esta ambición de inventar el futuro y al mismo tiempo inscribir este futuro que no existe, que es al final de cuentas el resultado de una construcción cuidadosa, racional, que hacen las personas y sus organizaciones políticas hasta llegar a los estados, que esta construcción supone dar cuenta de objetivos, resultado de la meditación y de la deliberación de los más amplios auditorios, de los más amplios contingentes sociales y políticos, y de que esta definición de objetivos, que es siempre el fruto de un proceso político, y en nuestro caso debe ser el fruto de un proceso político y participativo para darle realidad a la pretensión de que sea una planeación democrática. Esto debe a su vez convertirse, traducirse en la identificación clara, por un lado, de restricciones para el querer, para el desear, y de instrumentos, prioridades y temporalidades. Y eso es el ejercicio planificador, que no se puede quedar en la emisión de grandes, heroicos objetivos sin someterlos a la prueba de ácido de las potencialidades con que en un cierto momento cuenta la sociedad, la imposición de la realidad en materia de restricciones y escaseces, y luego también, y aquí aprovecho de nuevo lo planteado por Beatriz Paredes, nuestras debilidades institucionales en materia de organización interna del Estado y de sus recursos humanos. De ahí la potencialidad, diría yo, disruptiva por un lado, pero enormemente constructiva por otro, de un proceso de definición de objetivos, prioridades, instrumentos, como es el que se supone que debe hacerse cuando uno dice que va a planear. No se puede estar a la altura de la exigencia de, por un lado, racionalidad histórica y por otro, racionalidad instrumental, si no se hacen bien las cuentas con los recursos con que se cuenta, incluyendo esto que podemos llamar genéricamente los cuadros del Estado. Esto lo sabemos por experiencia y lo sabemos gracias a la experiencia de otros, ¿no?, que han recorrido estos caminos incluso de manera más exitosa que nosotros. De ahí la conveniencia de que entremos en una discusión reflexiva sobre lo que yo aquí llamaría, por comodidad de lenguaje, el estado necesario
que nos permita dejar atrás lo más pronto que podamos lo que nos resultó de los cambios estructurales y de apertura externa y globalización apresurada. En materia de Estado, convirtiendo al Estado postrevolucionario en una especie de Estado de necesidad, ¿no? Un conjunto instrumental útil para la contingencia o la emergencia, pero no mucho más allá de eso. Este estado de necesidad se nos prometió en otro momento, sería enriquecido, ampliado y transformado gracias a la reforma democrática del Estado mismo, a la apertura, a la pluralidad y luego, no solo a eso, sino a la aceptación y asunción pacífica, civilizada, del cambio en los poderes entre partidos. Se nos dijo que gracias a la competencia que se abría y se codificaba, el Estado sería recuperado, enriquecido y ampliado para redefinir el Estado necesario que era considerado pues como un elemento un tanto retardatario de la incorporación de México a los cambios del mundo que se vislumbraban como enormemente promisorios al fin del siglo XX con la globalización, el mercado mundial unificado, la extensión de la democracia representativa como forma predominante de gobierno, etcétera. Bueno, yo creo que ya es hora de que reconozcamos que no fue así. De que el Estado necesario, es decir, el Estado que necesita este país, tiene que ser el resultado de un esfuerzo consciente y coordinado de políticos, empresarios, académicos, sociedad, etcétera. De que hay que redefinir los objetivos, términos y reglas de comportamiento de los gobiernos y preguntarnos si la estructura institucional que nos heredó la revolución en 1917 y que se reconfiguró con los cambios de principios del siglo, de la primera mitad del siglo XX y los esfuerzos posteriores, y que luego nos legó como desafío la crisis de los 80s y el cambio estructural, si no necesitamos ya entrarle a la dura, desafiante pero inevitable tarea de reformar al Estado, y no solo su administración, no solo los mecanismos a través de los cuales se cambian los poderes del Estado en democracia, etcétera, sino tomar en serio al Estado, dejar un tanto al lado las supercherías del pensamiento liberista que dominó el fin del siglo pasado y los primeros años del actual, y asumir que en una globalización como la que vivimos, las naciones solo pueden pensar en sobrevivir y mejorar si cuentan con un Estado sólido, fortalecido y que además responda a los criterios y rigores, digamos, del código democrático, como ahora empezamos a entenderlo, es decir, como un código que no se aleja, sino al contrario, busca inscribirse en el gran contingente complejo y contradictorio que llamamos sociedad. Algunos de nosotros insistimos, esto es el Estado socialdemocrático o el Estado democrático social. Es el Estado que un país como este requiere. Y como nos lo dice la experiencia reciente de los países más avanzados, es en realidad lo que el mundo requiere, después de la gran, dura lección de 2008, 2009 y su secuela de estancamiento relativo y aguda caída en los niveles de vida pues de prácticamente todo el planeta. Esa me parece a mí que puede ser un buen
buen punto de partida para evaluar lo que tenemos entre manos como Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces sí, me parece a mí proponernos la imaginación, por lo pronto, y la construcción subsecuente de un Estado que realmente pueda planificar y que, por otro lado, realmente pueda asumir como compromisos presentes lo que pues han sido mandatos históricos muchas veces pospuestos y a veces incluso sacrificados. Los mandatos históricos de un desarrollo económico pujante, sostenido, que le dé materialidad, sostén, pues a estos grandes compromisos que han marcado nuestro siglo XX y que yo creo deberían marcar el XXI, es decir, grandes compromisos con una soberanía efectiva y con una justicia social habitable. Terminaría diciendo que la importancia de estos cuadros del Estado a lo que se refirió Beatriz Paredes, el personal de confianza, ¿no? Tiene que ser retomado y evaluado al calor de la discusión sobre el plan, que me parece no puede terminar al fin de mes, sino en todo caso apenas iniciarse. Y desde luego cuando tengamos que encarar los retos que yo creo va a tener y debe tener el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2020. Y ahí es donde va a tener que entrar, por ejemplo, consideraciones que pueden parecer impertinentes, pero que son indispensables, en cuanto al federalismo fiscal, y yo agregaría en cuanto al federalismo social. Eso es, me parece, lo que tenemos enfrente de nosotros. Por eso es que, aunque pueda parecer un poco fuera de orden y de tono, yo reiteraría que lo que esperamos muchos mexicanos es órganos colegiados representativos del Estado, los congresos y otros organismos del Estado, abocados al estudio sistemático de la realidad y sus cambios para modularla y transformarla con el derecho, la política y el código democrático. Tenemos que darle, por así decirlo, dignidad al propósito de construir una sociedad mejor, por más justa y habitable, y al mismo tiempo hacer el gran esfuerzo de compatibilización entre nuestros objetivos, metas, prioridades, instrumentos que eventualmente se aprobarán por parte de la Cámara de Diputados y el gobierno tendrá que convertir en su referencia obligada para el diseño de sus políticas. Tendremos que, repito, hacer el gran esfuerzo de compatibilizar esto con nuestros grandes compromisos internacionales que hemos firmado en París para enfrentar la amenaza real del cambio climático y en la Asamblea General de las Naciones Unidas para los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Creo que ya lo aprendimos, senadora, ¿verdad? Ya aprendimos que estos compromisos son compromisos constitucionales.
Bueno, hagámosle honor a eso. Y reivindiquemos, por último, la indispensable participación dentro de este proceso de objetivos, metas, instrumentos, de la evaluación. Sí, la evaluación no puede verse como una práctica secundaria o contingente, sino como un componente obligado de cualquier proceso de planificación, de formulación de políticas o de hacer política con base en la evidencia. Contamos con algunos órganos de gran valor para la evaluación de procesos y políticas, como es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pero yo diría, tenemos que empezar a suponer realistamente que los órganos colegiados del Estado, el Senado y la Cámara, se van a convertir en órganos de estudio y reflexión de la realidad en compañía o apoyados y auxiliados por estos órganos a los que debería unirse también la participación de los grupos de reflexión, estudio, investigación de las universidades de nuestro país. Creo que podemos pretender, ¿no?, iniciar un proceso de aprendizaje, de autoaprendizaje y de, por esa vía, enriquecimiento de nuestras formas de gobernarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cordera. Siempre muy ilustrativo escucharlo. Gracias, de verdad. Ahora le cedo la palabra a la senadora Beatriz Paredes para que responda algunas preguntas y le comparto. Gracias a todos los que nos hicieron llegar sus comentarios. Muchas gracias. Leo la pregunta: ¿por qué la preocupación por reducir 70% las plazas de confianza sin informar sobre cuándo se incrementaron? En un 70% no sé en cuánto se incrementaron. Y firma la pregunta una ciudadana. Yo no tengo una preocupación por un porcentaje X. Cité el porcentaje que señala el Plan Nacional de Desarrollo. No, yo tengo una preocupación conceptual. La preocupación conceptual es que la organización de la administración pública mexicana, en términos generales, descansaba en la presencia de la autoridad, que era un funcionario designado, secretario, subsecretario, director general, un equipo de empleados de confianza y los empleados de base sindicalizados. Y que en términos generales, la operación, la conducción, no la operación, la conducción de la operación estaba ligada a esos empleados de confianza. Quienes han trabajado en el sector público saben que es así. En el sector público federal y en el sector público de la Ciudad de México, donde ha gobernado la corriente que ahora nos gobierna en términos federales. Así es. Entonces, mi preocupación no tiene que ver con el porcentaje o no. El porcentaje lo fijó el Plan Nacional de Desarrollo, por eso lo repetí. No, mi preocupación tiene que ver con que funcione la gestión gubernamental, funcione. Simplemente con eso. Yo creo que uno de nuestros grandes problemas como gobierno y como Estado es que no hemos tenido en serio un servicio civil de carrera profesionalizado que le dé además certidumbre a los cuadros profesionales de la administración pública. Pero como comento, me parece muy interesante, por otro lado, la sugestión de hacer un análisis histórico del crecimiento de las plazas de confianza en determinadas áreas. Me parece muy interesante, me parece una sugestión útil que vale la pena trasladar
a las áreas de la administración pública me parece muy, muy pertinente. Hay otra pregunta similar o en la misma lógica. ¿Está usted de acuerdo en los altísimos sueldos de infinidad de empleados de confianza en distintas dependencias? ¿Qué comentario le merece la cancelación de esas plazas? No, yo no estoy de acuerdo en los altísimos sueldos de nadie, ni de los empleados de confianza, ni de los grandes titulares de las oficinas. No estoy de acuerdo en los altísimos sueldos de nadie. Creo en ese sentido, me identifico con el concepto del presidente Juárez de que los funcionarios deben vivir en la honrada medianía, deben ganar lo suficiente para vivir con dignidad. Pero no es una discusión ética sobre el monto de los salarios. Si fuera una discusión ética, les diría que hay funcionarios que tienen tantos recursos que hasta deberían regalar su trabajo. No, no es una discusión ética, no, es una discusión administrativa. Tampoco estoy de acuerdo que a los investigadores, expertos, a los médicos directores de hospitales, a quienes encabezan, por ejemplo, hay un gran ejemplo, la planta de energía nuclear de Laguna Verde. Requiere un director experto, ingeniero atómico, etcétera, etcétera, cuyo salario en el mercado es X. Tampoco estoy de acuerdo que se precaricen los ingresos de funcionarios que tienen una especialidad, un conocimiento y que, si queremos retenerlos en funciones administrativas que requieren ciertos grados de especialización, tienen que ganar razonablemente equilibrados con los salarios y los sueldos que su especialidad tiene en el mercado de trabajo. Entonces, no es una discusión ética, es una discusión de funcionalidad administrativa. Como les digo, en términos éticos, me parece que todo mundo tiene la responsabilidad de ser prudente en su ingreso, pero es una discusión de otro carácter y no quiero confundirla. Me preguntan si en relación al punto de la disminución de un 70% de plazas de confianza en el gobierno, si es un lineamiento del plan, está planteado en la página que se los informé, si debe considerarse como una ley y si es obligatorio para todos los órdenes de gobierno. Bueno, miren, mi impresión es que no es obligatorio para todos los órdenes de gobierno, porque todavía la Constitución dice que los estados son libres y soberanos y los municipios son autónomos, pero en fin, creo que es un asunto que habrá que verse si se contempla en los convenios de concertación y creo que también pues existe la legislación laboral, entonces también creo que hay un marco laboral que existe y que se tendrá que respetar. A quien me pregunta sobre la Comisión de Ciencia y Tecnología, le ruego se asome a la página de la Comisión de Ciencia y Tecnología y le damos aquí el correo cienciaytecnología@senado.com.mx para con todo gusto enviarle el programa de trabajo de la comisión. Y concluyo, dice, estoy totalmente de acuerdo con usted, la planeación es fundamental para llegar al objetivo establecido, pero es solo la primera parte, la segunda es seguir el plan. De nada sirve planear si no es tomado en serio el plan. Y este es un problema porque al menos la mayoría de las veces así han fracasado planes. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento, me parece que es crucial que si el Estado, el gobierno toma la decisión de planear, tiene que tener una estrategia de congruencia de los programas con lo planteado en el plan, congruencia de los recursos, capacitación y alinear el plan en función de los hechos
del proceso dinámico en el que se aplica, pero que es fundamental el que haya, y ya lo mencionó el doctor Cordera, evaluación y seguimiento para darlo. Ha mencionado un elemento central en el logro de los objetivos relacionados con la capacidad organizativa y de gestión del Plan Nacional de Desarrollo, los mandos medios. ¿Qué otros elementos inciden en este propósito para poder darle viabilidad al plan? Un buen plan, buenos programas, recursos para llevarlos a cabo, congruencia en la aplicación, seguimiento en el tiempo y evaluación. Es un proceso de gestión y, desde luego, si es un proyecto democrático, que esta gestión esté acompañada de la participación democrática en cada una de las fases del proceso de la gestión pública por parte de representantes de la sociedad y con el acompañamiento en un sistema de democracia representativa como el mexicano del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Me pregunta Javier Álvarez si existe la planeación en México. Bueno, existe un mandato constitucional de hacer planeación en México y los gobiernos han entendido este mandato como la elaboración de un documento llamado Plan Nacional de Desarrollo, y luego acompañado por lo que se conoce como programas sectoriales que tienen que elaborar las diferentes secretarías de Estado, y todas decir que su programa se hace conforme a los lineamientos, objetivos, metas del Plan Nacional de Desarrollo. Pero si atendemos a las evaluaciones que de esto se hace, por ejemplo, en la Auditoría Superior de la Federación o en las propias cámaras, tendremos que rendirnos a la evidencia de que existe, casi tendríamos que reconocer una especie de divorcio interconstruido, ¿no?, entre planeación, programación y presupuesto. Y plan que no tiene de compañero de cama al presupuesto, pues son buenos deseos en el mejor de los casos. Entonces, en esas estamos. Lo que yo sostuve o sostengo es que necesitamos hacer planeación por la complejidad a que hemos llegado como sociedad, por la dificultad enorme de la economía para asegurar supervivencia y sobre todo para construir pilares sólidos, pisos efectivos para, y aquí le respondo a Eduardo Bautista, para empezar a volver realidad el objetivo de justa distribución del ingreso y de la riqueza. No hemos encontrado mejor manera de ir realizando este propósito que con base en un crecimiento económico robusto, que esté al mismo tiempo inscrito en un marco de exigencia institucional y política, que lo obligue a poner en el centro de sus objetivos la realización de esta justicia social. Aquellas viejas consejas de alguna economía política, de que primero había que crecer para luego distribuir, han quedado un poco en la cuneta, ¿no? Se ha demostrado, la CEPAL lo ha hecho con maestría, se ha demostrado que para crecer hay que distribuir. Y claro, para distribuir en el tiempo hay que crecer, que no están opuestas. Claro, es un problema de diseño, de organización mismo de la economía política de que se trate. Yo pienso que sí podemos ya plantearnos esto como un objetivo realizable y relativamente a la mano. Relativamente digo porque las dificultades
y debilidades son muchas, pero en la economía, una economía que es la 15ª o 14ª, según el tipo de cambio de ayer, del mundo, que tiene un contingente de mexicanos muy ricos y que tiene una de las peores maneras de distribuir el ingreso de la región latinoamericana, que es la región más desigual del planeta, pues si combinamos eso, tendríamos que rendirnos a una evidencia muy dura. No hay justificación económica alguna para la magnitud de pobreza que nos caracteriza hoy. Y creo que podría decir lo mismo del tema de justicia distributiva. No hay justificación económica alguna de esta pésima distribución del ingreso que en buena medida se origina en una mala distribución de la riqueza. Y yo creo que eso debía ser parte central de nuestro diagnóstico y parte central de nuestras motivaciones para un plan de desarrollo pensado en esta dirección. Crecimiento con justicia social. Suena viejo, ¿verdad? Pero más presente está el que no hayamos cumplido con esa combinación. Muchísimas gracias nuevamente a Rolando Cordera y a la senadora Beatriz Paredes. De esta forma damos por concluida esta primera mesa. No se vayan. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial. Invitamos desde luego al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, el senador Eduardo Murat Hinojosa, sea tan amable de integrarse a esta fotografía. Y por favor no se vayan, recuerden, ahorita viene una segunda mesa muy interesante con Alejandro Ope y Jacqueline Pechard, dos personalidades que van a estar analizando el segundo eje, el eje de Estado de Derecho y la planeación. Con el tema la planeación del desarrollo, prioridades y posibilidades, se llevó a cabo la inauguración de los trabajos del foro Análisis y Perspectivas de la Planeación del Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que tiene por objetivo este foro reflexionar sobre las perspectivas de la planeación del desarrollo en México y los objetivos y las estrategias contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Durante los trabajos de esta inauguración participaron la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rolando Cordera Campos, del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM, y Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisarios Domínguez. Cabe destacar que este foro es impulsado precisamente por el Instituto Belisario Domínguez desde el Senado de la República, en coordinación con el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM. Recordamos que este foro se da en el marco de la presentación y eventual aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, enviado por el titular del Ejecutivo Federal el 30 de abril a la Cámara de Diputados, misma Cámara de Diputados que tendrá para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo a más tardar el 30 de junio del presente año. De este modo, hemos llegado al final de esta transmisión, pero le invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso. Por su atención, gracias, hasta la próxima.